Bueno, pues vamos a compartir en esta tarde acerca de un texto que se encuentra en la epístola de Santiago. This evening I'm going to share from the Epistle of James. Y esta enseñanza no es del doctor Martin Lloyd Jones, sino mía. This time the teaching is not from Dr. Lloyd Jones, but it's mine. Y la he escrito mientras leía este pasaje del cual vamos a compartir, I wrote it while reading the passage we are going to share, que se encuentra en el capítulo 5, versículos del 7 al 18, que iremos leyendo mientras avanzamos. which is found in chapter 5, verses 7 to 18, that we will read as we go along. El título del mensaje es Sed pacientes y orad. The title of this message is Be Patient and Pray. Es también el encabezado de esta porción de las Escrituras en nuestra Biblia de Reina Valera. It is also the heading for this portion of Scripture. El versículo 7 comienza diciendo: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Verse 7 begins by saying, Therefore, brothers, be patient until the coming of the Lord. Y se está refiriendo a lo que ha dicho anteriormente en cuanto a los ricos opresores. And he is referring to what he has said previously regarding the rich oppressors. Los creyentes a los que se dirige Santiago eran gente humilde. The believers to whom James addresses were humble people. La mayoría de ellos trabajarían en el campo y se nos dicen que estaban siendo explotados, Most of them would work in the fields, and we are told that they were being exploited. trabajando más de lo que les correspondería e incluso a veces sin cobrar por excusas mentirosas de sus patronos. Working more than they should, and even without pay sometimes due to lying excuses from their employers. Y ahí vemos que Santiago clama un ay contra esos ricos opresores. James cries out a woe against these oppressors. Y les dice que los clamores de los que habían cegado sus tierras habían entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Telling them that the cries of those who had reaped their lands had entered the ears of the Lord of hosts. Ellos recibirán su castigo en el día postrero. They will receive their punishment on the last day. Sus ganancias deshonestas testificarán contra ellos. Todas sus riquezas se pudrirán y no les servirán de nada. Tendrán su fatal recompensa. Their dishonest gains will testify against them. All their riches will rot and will be of no use to them. They will have their fatal reward. ¿Sabéis? Dios escucha el clamor de su pueblo. Lo podemos ver ilustrado en la liberación de Israel de Egipto. God hears the cry of his people. We can see it illustrated in the liberation of Israel from Egypt. Los hijos de Israel estaban sufriendo la opresión de Faraón. The children of Israel were suffering the oppression of the Pharaoh. Dios escuchó e intervino y envió a un Salvador. God listened and intervened and sent a Savior. Envió a Moisés, un tipo de Cristo que los sacaría de la esclavitud y los guiaría hacia la tierra prometida. He sent Moses, a type of Christ, who would take them out of slavery and lead them to the promised land. Similarmente, Santiago les dice a estos creyentes, miembros del pueblo de Dios en la tierra, Similarly, James tells these believers, members of God's people on earth, que tengan paciencia y esperen la venida del Señor, to be patient and wait for the coming of the el Lord, Salvador que los llevará a la nueva Jerusalén celestial, the Savior who will take them to the new Jerusalem in Don- heaven, donde enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y donde ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. where God will wipe away every tear from their eyes, and there will be no more death, neither shall there be mourning, nor crying, nor pain. No habrá más diablo, él será lanzado al lago de fuego. There will be no more devil, he will be thrown into the lake of fire. El mayor opresor del pueblo de Dios en esta tierra.
the greatest oppressor of God's people on this earth. el que engaña a las naciones, el que promueve las guerras, el que trae enfermedad, muerte y dolor. The one who deceives the nations, the one who promotes wars, the one who brings sickness, death and pain. Cuando sea quitado de en medio todas estas primeras cosas cesarán. When he is removed from the midst, all those things will cease. Pero hasta entonces debemos tener paciencia y orar. But until then, we must be patient and pray. Jesús advirtió a los suyos que en el mundo tendrían aflicción, pero que confiaran porque Él había vencido al mundo. Jesus warned his people that in the world they would have affliction, but to take heart because he had overcome the world. Este mundo que Juan 5:19 nos dice que está bajo el maligno. This world that John 5:19 tells us is under the power of the evil one. Un comentarista bíblico hizo una definición de el cosmos A Bible commentator gave a definition of the cosmos en el sentido del actual sistema mundial y en el sentido éticamente malo de esa palabra. in the sense of the present world system and in the ethically evil sense of the word. Que se refiere al orden, arreglo o sistema bajo el cual Satanás ha organizado el mundo de la humanidad incrédula. Which refers to the order, arrangement, system under which Satan has organized the world of unbelieving humanity. Sobre su principio cósmico de fuerza, avaricia, egoísmo, ambición y placer. On his cosmic principle of force, greed, selfishness, ambition and pleasure. Este sistema mundial es, dijo este hombre, es imponente y poderoso con ejércitos y flotas. This world system is imposing and powerful with armies and fleets. Y es a menudo exteriormente religioso, científico, culto y elegante. It is often outwardly religious, scientific, cultured and elegant. Pero hirviendo de rivalidades y ambiciones nacionales y comerciales. But seething with national and commercial rivalries and ambition. Y se sostiene en cualquier crisis real solo por la fuerza armada y está dominado por principios satánicos. It is sustained in any real crisis only by armed force and is dominated by satanic principles. Ante esta perspectiva de un mundo caído y gobernado por principios satánicos, Faced with this perspective of a fallen world governed by satanic principles, somos llamados a tener paciencia y a orar hasta la venida del Señor, we are called to be patient and pray until the coming of the Lord, que regirá con vara de hierro a las naciones y lanzará al lago de fuego al diablo con todas sus huéspedes. who will rule the nations with a rod of iron and throw the devil and all his hosts into the lake of fire. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, dijo Pablo. Our fight is not against flesh and blood, says Paul. No somos llamados a cambiar este mundo, sino a pelear por los que están siendo o están cautivos. We are not called to change this world, but to fight for those who are captive. Y engañados y seducidos por el príncipe de las tinieblas, señor de este mundo, para que sean libertados de él. And deceived and seduced by the prince of darkness, lord of this world, be set free from it. Por eso la exhortación final del apóstol Pablo en ese pasaje que nos habla de la lucha espiritual en Efesios 6, that is why the final exhortation of the apostle in that passage that speaks to us of the spiritual warfare in the epistle to the Ephesians 6 es de orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. is to pray at all times with all prayer and supplication in the Spirit, and to be watchful thereunto with all perseverance. La exhortación de Santiago aquí también es a tener paciencia. James's exhortation also is to be patient. Sabéis, la paciencia y la perseverancia están estrechamente unidas. You know, patience and perseverance are closely linked. De hecho, algunas palabras en la Biblia usan la misma terminología en el griego, que es upomone. In fact, some words in the Bible use the same terminology in the Greek hupomone. Y esta palabra quiere decir tanto paciencia como perseverancia como permanecer. And it is linked with patience and remaining and persevering.
El diccionario expositivo de Vine, un diccionario inglés, define a upomone como un permanecer bajo. Vine's expository dictionary defines hupomone as a remaining under. ¿Permanecer bajo qué? Pues bajo aflicciones, bajo pruebas, bajo falsas acusaciones. Remaining under what? Under afflictions, under trials, under false accusations. Bajo las circunstancias más adversas, bajo todo tipo de desgracias y de infortunios. Under the most adverse circumstances, under all kinds of misfortunes. En relación a esto, Santiago nos dice que tomemos ejemplos de ciertos personajes que aparecen en este mismo texto y en el mismo contexto. In relation to this, James tells us to take as an example certain characters that appear in this text and context. Nos habla en primer lugar de los profetas. He speaks to us first of all about the prophets. Versículo 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. In verse 10, take, my brethren, the prophets, who have spoken in the name of the Lord, for an example of suffering, affliction, and patience. Estos son aquellos que son mencionados indirectamente también en Hebreos 11, versículos 36 al 38 que vamos a leer. These are those who are indirectly mentioned also in Hebrews 11, 36 to 38. La misma palabra de Dios es la que mejor ilustra sus experiencias cuando dice, The Word of God itself best illustrates their experiences when it says, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Others had to suffer the trial of mocking and scourging and even chains and imprisonment. They were stoned to death, they were lured with tempting offers to renounce their faith. They were sawn asunder while they were alive. They were slaughtered by the sword. They had to go about wrapped in the skins of sheep and goats, utterly destitute, oppressed, cruelly treated, men of whom the world was not worthy, roaming over the desolate places and the mountains and living in caves and caverns and holes of the earth. Todo esto nos puede parecer chocante en nuestros días, aún en círculos cristianos, que estas cosas le ocurran a los siervos de Dios. All this can be shocking in our days, even in Christian circles. These are gospels that have glossed over and softened the cross of Christ. Hay evangelios, ¿no?, que han maquillado y suavizado la cruz de Cristo. Incluso los hay quienes la niegan completamente, ¿no?, y las han incluso retirado de sus teologías. There are even those that deny it completely and have removed it from their theologies. Como en los días de Pablo, en los que habían creyentes que eran enemigos de la cruz de Cristo. As in the days of Paul, in those days there were believers who were enemies of the cross of Y Christ. que Pablo decía que su Dios era su vientre y su gloria su vergüenza, que solo pensaban en lo terrenal. Whose God was their belly and whose glory was their shame, who only think of the earthly things. Habían acomodado el evangelio a lo terrenal, a las bendiciones terrenales, a la prosperidad humana. They had accommodated the gospel to the earthly, to earthly blessings, to human prosperity. Al éxito humano, al sueño americano exportado de USA por los predicadores de la prosperidad. Human success, the American dream exported from the USA by the preachers of prosperity. Pero Santiago nos presenta aquí la cruda realidad de estos personajes del Antiguo Testamento. But James presents us with the harsh reality of these Old Testament characters. No nos habla de los personajes del Nuevo Testamento porque este estaba siendo escrito. He does not speak of those of the New Testament because it was being written. No pudo relatar la muerte de sus compañeros de milicia.
he could not relate the death of his fellow companions. La mayoría de los apóstoles fueron mártires, esto es que murieron por dar testimonio de su fe. Most of the apostles were martyrs, that is, they died for bearing witness to their faith. Versículo 11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. In verse 11, we consider those who suffered, endured, to be blessed. ¿Veis? El original griego no pone la palabra los que sufren en este texto, sino los que perseveraron a través del sufrimiento. The original Greek does not use the word those who suffered in this text, but those who persevered. Y utiliza esta palabra griega upomone y que se traduce como permanecer bajo el sufrimiento o perseverar a través de este. And uses the Greek word hupomone, which is translated as remain under suffering or persevere through it. En otras palabras, los que tuvieron upomone, que tuvieron paciencia. In other words, those who had hupomone, patience. En la parábola del sembrador, aquellos donde cayó la semilla en pedregales, que no tenía profundidad la tierra, no perseveraron. In the parable of the sower, those whose seed fell on rocky ground where the soil was not deep did not persevere. No tenían upomone, por lo tanto no perseveraron. They didn't have hupomone, so they didn't persevere. Aquellos cuyo cristianismo es superficial no perseverarán, tengan la teología que tengan. Those whose Christianity is superficial will not persevere, whatever theology they have. Serán semejantes a aquel que edificó su casa sobre la arena. They will be like the one who built his house on the sand. Y Jesús, hablando de los últimos tiempos, donde habrán grandes tribulaciones y engaños, dijo que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Jesus, speaking of the end times, where there will be great tribulations and deceptions, said that he who perseveres to the end will be saved. Y así llegamos al mayor referente en cuanto al sufrimiento del antiguo pacto, a Job. And so we come to the greatest example of suffering in the Old Covenant, Job. Versículo 11 dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto al fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. In verse 11 it says, you have heard about Job's endurance and have seen the purpose of the Lord, that the Lord is compassionate and merciful. El bueno de Job, un hombre que según Dios mismo no había otro como él en toda la tierra. Good old Job, a man who according to God himself, there was no one like him on the earth. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A blameless man as well as upright. He fears God and keeps away from evil. Fue y es un ejemplo para todas las generaciones de la paciencia en tiempos de angustia. He was and is an example for all generations of patience in times of distress. Y de perseverancia y permanencia en la fe en el Creador en las circunstancias más extremas. And of perseverance and permanence in faith in the Creator in the most extreme circumstances. Todos conocemos su historia. Sufrió lo indecible a manos del mismo Satanás. We all know his story. He suffered unspeakably at the hands of Satan himself. Él permaneció bajo la furia del maligno. Este le quitó la vida a todos sus hijos e hijas. He remained under the fury of the evil one, who took the lives of all his sons and daughters. Le quitó todos sus bienes y le endorsó una enfermedad terrible que le causaba un sufrimiento insoportable. And of all his property, and gave him a terrible disease that caused him unbearable suffering. Solo dejó con vida a su mujer para que ésta le diera el golpe final. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete ya. He left only his wife alive to deal with him the final blow. Do you still retain your integrity? Curse God and die. Santiago lo llama bienaventurado. Si tú lees las bienaventuranzas, a Job se le pueden atribuir más de una. James calls him blessed. If you read the Beatitudes, you can attribute more than one to Job. Fue bienaventurado porque lloró por la pérdida de sus hijos y por todos los que atravesaban periodos de aflicción. Hay un texto que lo dice que no lo he puesto aquí. He was blessed because he wept for the loss of his children and for all those who were going through periods of affliction.
Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Jesus said, blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Fue un hombre manso, aunque en su libro no aparece la palabra manso, He was a meek man, although the word meek does not appear in his book. pero fue un hombre temeroso de Dios y esa actitud de humildad y sumisión a la voluntad divina demuestra cualidades que se asocian con la mansedumbre. But he was a man who feared God, and that attitude of humility and submission to the divine will demonstrate qualities that are associated with meekness. A lo largo de su historia, Job muestra una notable resistencia y un manejo del dolor que son características de una persona mansa y paciente. Throughout his story, Job shows a remarkable resistance and a handling of pain that are characteristics of a meek and patient Jesús person. dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Jesus said, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Matthew 5, verse 6. Fue un hombre que amaba la justicia y a través de su sufrimiento y dolor, Job clamó a Dios por justicia. He was a man who loved justice. Through his suffering and pain, Job cried out to God for justice. No solo por su situación, sino también porque quería saber la causa de su sufrimiento. Not only for his situation, but also because he wanted to know the cause of his suffering. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesus said, blessed are those who hunger and thirst for justice, for they will be satisfied. Matthew 5:7. Fue una persona misericordiosa, perdonó y oró por sus amigos que en vez de venir a consolarle le trajeron condenación al corazón. He was a merciful person. He forgave and prayed for his friends, who instead of comforting him, brought condemnation to his heart. Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Jesus said, blessed are the merciful, for they will obtain mercy. Matthew 5:8. Fue un hombre con el testimonio de Dios que era perfecto. He was a man with the testimony of God that he was perfect. Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Jesus said, blessed are the pure in... No, but he was... Where was it here? Yeah. Yes, blessed are the pure in heart. Jesus said, blessed are the pure in heart, for they will see God. Matthew 5:9. Y así llegamos al último personaje que aparece en este texto, que es Elías. So we come to the last character that appears in this text, Elijah. Versículo 17 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Verse 17, Elijah was a man of like passions as we are, and he prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3 years and 6 months. Elías nos es presentado en este contexto como un ejemplo en cuanto a la oración. Elijah is presented to us in this context as an example regarding prayer. De hecho, en el versículo 16, el versículo anterior dice que la oración eficaz del justo puede mucho. The effective prayer of a righteous man avails much, says the previous verse, 16. Para que una oración sea eficaz, debe ser hecha en fe y conforme a la voluntad de Dios. For a prayer to be effective, it must be done in faith and accordance with the will of God. Eso es lo que enseñó Jesús a sus discípulos en la oración conocida como el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. That is what Jesus taught his disciples in the prayer known as the Lord's Prayer. They will be done on earth as it is in heaven. ¿Sabéis? Yo no creo que a Elías se le ocurriera orar para que el cielo no diera lluvia durante 3 años y 6 meses. I do not believe that it occurred to Elijah to pray for the heavens not to give rain for 3 years and 6 months. Sino que creo que era un hombre cuyo celo por Dios y por su causa lo consumía, But rather he was a man whose zeal for God and for his cause consumed him. que al ver la situación del pueblo de Dios entregado a la idolatría no cesaba de orar fervientemente a Dios para que obrara e hiciera su voluntad en la tierra. Who, seeing the situation of God's people given over to idolatry,
did not cease to pray fervently to God to work and do his will on La earth. voluntad de Dios no se estaba haciendo en la tierra del mismo pueblo de Dios. God's will was not being done in the land of God's own people. Jezabel, una malvada princesa fenicia que se casó con el rey de Israel, Acab, Jezebel, an evil Phoenician princess who married the king of Israel, Ahab, promovió la adoración a Baal, su dios cananita, Israel. promoted the worship to Baal, her Canaanite god, in Israel. A través de su influencia en la corte trató de desplazar el culto del Dios de Israel y llevó muchos a adorar a los ídolos. Through his influence at court, she tried to displace the worship of the God of Israel and led many to worship idols. Así que Dios le dio instrucciones a Elías, como bien dice él cuando hizo descender fuego del cielo en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 36. God gave Elijah instructions, as he rightly says, when he made fire come down from heaven in 1 Kings chapter 18 verse 36. Elías orando a Dios dijo: sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Let it be known today that you are God in Israel, and that I am your servant, and that at your command I have done all these things. Esto es que Elías no actuó por su propia cuenta. Tenía una íntima comunión con Dios y éste le decía lo que tenía que hacer. Elijah did not act on his own. He had an intimate communion with God, and God told him what he had to do. Le decía dónde tenía que esconderse de la orden de busca y captura del rey Acab. He told him where he had to hide from King Ahab's search and capture order. Y Dios le proveía de alimentos en sitios inhóspitos, traídos incluso por cuervos. And God provided him with food in inhospitable places, even brought by ravens. Fue Dios en realidad quien puso en el corazón de Elías que orara para que no lloviera. It was actually God who put it into Elijah's heart to pray for it not to Fue, rain. fue Dios quien detuvo la lluvia por petición del profeta. It was actually God who stopped the rain at the request of his prophet. Fue Dios quien impuso un tipo de embargo de falta de agua a Israel para que hicieran su voluntad. It was God who imposed a kind of embargo or of lack of water on Israel so that they would do his will. Fue Dios quien envió fuego del cielo sobre el holocausto que hizo Elías para que el pueblo se reconociera a Dios y se volviera a él. It was God who sent fire from heaven on the Holocaust that Elijah made so that the people would return to him. Elías fue guiado por Dios a hacer todas sus grandes hazañas. Elijah was led by God to do all his great deeds. Él mandó capturar a todos los profetas de Baal y los degolló en el arroyo de Cisón. He had all the prophets of Baal captured and slaughtered in the Kishon brook. Así de radical era Elías para erradicar la idolatría de su pueblo. That's how radical Elijah was in eradicating idolatry from his people. Pero como dice el versículo que hemos leído, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. But as the verse we have read says, he was a man subject to passions similar to ours. Cuando Jezabel se enteró de la muerte de sus profetas, hizo un juramento a sus dioses de quitarle la vida a Elías. When Jezebel heard of the death of her prophets, she made an oath to her gods to take Elijah's life. Sus dioses eran obviamente demonios, espíritus engañadores que tienen poder para atemorizar a las personas. Their gods were obviously demons, deceiving spirits who have the power to frighten people. Esta mujer hechicera hizo su conjuro y los espíritus demoníacos se encargaron de producir el pavor en Elías. This sorceress woman made her spell, and the demonic spirits took charge of producing terror in Elijah. Hermanos, no debemos subestimar el poder del diablo y de sus huéspedes. Brothers, we must not underestimate the power of the devil and his hosts. Pablo nos recuerda que en nuestra lucha espiritual contra los poderes de las tinieblas debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Paul reminds us that in our spiritual battle against the powers of darkness, we must strengthen ourselves in the Lord and in the power of his might. No podemos vencerle con nuestras propias fuerzas. We cannot overcome it in our own strength. En el Nuevo Testamento hubieron quienes lo intentaron tratando de sacar a un demonio de una persona y fueron zarandeados por el espíritu del
del que la poseía. There were those who tried to cast a demon out of the person and were shaken by the spirit that possessed them. Los 7 hijos de Seba que le dijeron a un demonio que poseía a una persona, The 7 sons of Sceva, who said to a demon that possessed a te person, conjuro por Jesús, el que predica Pablo. I adjure you by Jesus, whom Paul preaches. Pero el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? But the evil spirit answered and said, Jesus I know, and I know who Paul is, but who are you? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. And the man in whom the evil spirit was leapt upon them and overpowered them and prevailed over them, so that they fled from that house naked and wounded. Aquí es donde se equivocó Elías. Prestó atención al conjuro de la hechicera. This is where Elijah made a mistake. He paid attention to the sorceress's spell. Y en vez de fortalecerse en Dios como había hecho en ocasiones anteriores, recordad que se puso delante del, no tenía ningún temor al rey de Israel, ahí sí se llenó de temor porque pensó que le iban a matar. And instead of strengthening himself in God as he had done in previous occasions, he was filled with fear for losing his life. Y en vez de ir donde Dios le había mandado, salió huyendo a esconderse a una cueva. Instead of going where God had sent him, he ran away and hid in a cave. Hermanos, si Dios está obrando, no está obrando en nosotros, somos débiles, pero si ponemos nuestra debilidad ante Dios, Él puede usarnos poderosamente como hizo con Elías. Brothers, if God is not working in us, we are weak. But if we put our weakness before God, He can use us powerfully as He did with Elijah. Pero gracias a Dios que Elías tuvo una historia final feliz, ¿no? Que Dios lo restauró y Elías siguió su camino que se le había señalado. Thank God He restored Elijah himself and he followed the path that was pointed out to him. Y finalmente dejó esta tierra triunfalmente en un carro de fuego que lo llevó a los cielos. And finally he left this earth triumphantly in a chariot of fire that took him to heaven. La exhortación final de Santiago en esta epístola es de poner por obra su enseñanza. The final exhortation of James is to put his teaching into practice. La epístola de Santiago se caracteriza por la praxis, algo muy importante que quizás Martín Lutero no supo apreciar. The epistle of James is characterized by praxis, something very important that perhaps Martin Luther did not appreciate. Cuando calificó esta carta como la epístola de paja, es decir, de poco valor. When he called this letter the straw epistle, that is of little value. Pero ¿de qué sirve si después de esta enseñanza no oramos a Dios si estamos afligidos? But what good is it if after this teaching we do not pray to God if we are inflicted? O no oramos los unos por los otros como se nos pide que hagamos. Or we do not pray for each other as we are asked to do. Perdonándonos los unos a los otros y amándonos los unos a los otros. Forgiving one another and loving one another. O que no llamemos a los ancianos de la iglesia para que oren por nosotros. Or we do not call the elders of the church to pray. Ungiéndonos con aceite en el nombre del Señor Jesús si estamos enfermos. Anointing ourselves with oil in the name of the Lord Jesus if we are sick. Esto último no se suele practicar en la mayoría de las iglesias tradicionales protestantes. This last point is not usually practiced in traditional Protestant churches. Recientemente he escuchado una predicación sobre este mismo texto de un pastor calvinista. I recently heard a sermon on this same text by a Calvinist pastor. Y en cuya iglesia no se suele orar por los enfermos ungiéndoles con aceite para la sanidad física. And in whose church it is not usual to pray for the sick by anointing them with oil for physical healing. Porque todo el contexto de esta carta, explicó el pastor en su disertación, está relacionado con la condición anímica de los oyentes. The whole context of this letter, explained the pastor in his dissertation, is related to the emotional condition of the listeners. Por las situaciones de opresión y pruebas que atravesaban. Because of the situations of oppression and trials they were going through. Entonces todo su argumento era que estas personas debían llamar a aquellos que lideraban en la iglesia. So his whole argument was that these people
should call those who led in the church. que eran los hermanos más fuertes en la fe, para que se mantuvieran junto a ellos en sus pruebas y dificultades en oración. Who were the strongest brothers in the faith, so that they would stand by them in their trials and difficulties in prayer. Pero el texto dice aquí que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. But here it says that the prayer of faith will save the sick and the Lord will raise him up. ¿Y cómo interpretas este texto entonces? How do you interpret this text? Yo lo veo muy claro, salvarlo de la muerte que la enfermedad le puede ocasionar I see it very clearly, to save him from the death that the disease can cause, y levantarlo de donde esté postrado, normalmente de una cama. and raise him from where he is lying, normally from a bed. En los tiempos que se escribió la epístola de Santiago no habían tantos recursos médicos como los hay hoy. In those times there were not as many medical resources as there are today. Cualquier enfermedad te podía matar, iban con sus lechos a cuestas, no tenían ni dónde caerse muertos. Any disease could kill you. They were carrying their beds on their backs. They had nowhere to fall dead. En numerosas ocasiones Jesús sanó a paralíticos diciéndole, toma tu lecho y anda. On numerous occasions, Jesus healed paralytics by saying, pick up your bed and walk. Jesús sanó a muchos enfermos, comisionó a 70 discípulos para que donde quiera que fueran, sanaran a los enfermos que se encontraran. Jesus healed many sick people. He commissioned 70 disciples to heal the sick wherever they went. Los apóstoles oraron por los enfermos y la mayoría de ellos fueron sanados de enfermedades mortales, librados así de la muerte. The apostles prayed for the sick, and most of them were healed of deadly diseases, free from death. Yo no me puedo creer que Santiago se esté refiriendo solo a personas oprimidas o atribuladas incluso con enfermedades psicológicas. I can't believe that Santiago is referring only to oppressed or troubled people, or even those with psychological illnesses. ¿Por qué? Porque la enfermedad no está limitada solo a esas personas. Because disease is not limited to those people only. Por otro lado, la Iglesia Católica Romana extrae de esta epístola la confesión auricular. On the other hand, the Catholic Church extracts from this epistle the auricular confession. El que confieses tus pecados o ofensa a un sacerdote para que éste te absorba. That you confess your sins or offences to a priest so that he can absolve you. Y también extraen la extrema unción, que es cuando se llama al sacerdote en el lecho de muerte para que te administre el sacramento. And the extreme unction, which is when the priest is called on the deathbed to administer the sacrament. El católico romano puede interpretar este texto salvarlo de la condenación por medio de administrarle el sacramento de la extrema unción. The Roman Catholic can interpret this text, save him from damnation by administering the sacrament of extreme unction. Pero levantarlo no, porque levantarlo de la cama, cuando se llama a un sacerdote para este sacramento, es porque ya no hay esperanza. But not get him out of bed, because generally when that is done, it is because there is no hope left. Quizás pueden interpretar levantarlo a los cielos. Perhaps they can interpret it as lifting him to heaven. No sé, porque la mayoría de ellos tienen que pasar por el purgatorio primero, como ellos dicen. I don't know, because most of them have to go through purgatory first, as they say. Pero por el contrario, hay iglesias protestantes que se hace uso de esta práctica regularmente. On the contrary, there are Protestant churches that make use of this practice regularly. Al orar por los enfermos que necesitan sanidad de todo tipo. When praying for the sick who need healing of any type. Cuando estuvimos en Yecla, en la visita de Aldo, el pastor de esa iglesia oró por unos enfermos. When we were in Yekla during Aldo's visit, the pastor of that church prayed for some sick people. Ungiéndolos con aceite, y recuerdo que dijo estas palabras. Anointing them with oil, and I remember that he said these words. Nosotros hacemos nuestra parte como nos manda su palabra y que el Señor haga la suya. We do our part as his word commands us, and may the Lord do his. Y como sabéis, viví en Inglaterra unos años. As you know, I lived in England a few years. Y cuando llegué hubo una reunión donde los ancianos de esa iglesia And when I arrived there was a meeting where the elders of that church oraron ungiendo con aceite por una hermana que le habían pronosticado un tumor cerebral y fue sanada. prayed anointing with oil for a sister
who had been diagnosed with a brain tumor and was healed. El pastor de esa iglesia es médico y una gran parte de la membresía son gente sanitaria. The pastor of that church is a doctor, and a large part of the membership are health workers. Porque la iglesia se encuentra en un área donde hay varios hospitales y muchos de sus miembros viven allí cerca. Because the church is located in an area where there are several hospitals and many of its members live nearby. Todos estos testificaron que la sanidad fue un hecho al comprobar las siguientes pruebas que le hicieron a la hermana. All of them testified that the healing was a fact when they confirmed the following tests that were done on the sister. Así que hermanos, oremos si estamos afligidos, oremos los unos por los otros como estamos haciendo regularmente los sábados. Let us pray if we are afflicted. Let us pray for each other as we are doing. Y si alguien pide que se ore por él ungiéndole con aceite, hagámoslo también. And if someone asks to be prayed by anointing him with oil, let's do it too. Porque si esta práctica está en las Escrituras, entonces es algo que ha sido establecido por Dios. Because if this practice is in the scriptures, then it is something that has been established by God. La epístola de Santiago no se encuentra entre las epístolas universales. The epistle of James is among the universal ones. Es decir, que no fue dirigida a una iglesia local en particular con alguna situación peculiar, sino a toda la cristiandad. That is to say, it was not addressed to a particular local church with some peculiar situation, but to all Christendom. Así que esta práctica de orar por los enfermos era para todas las iglesias. So this practice of praying for the sick was for all churches. Y no es la interpretación particular de alguna iglesia local que quería que en sus cultos se practicara esto. And not the particular interpretation of any local church that wanted this to be practiced in their services. Bueno, alguien podría decir, estamos nosotros en otros tiempos, ahora la medicina actual ya pues no hace falta que se haga eso. Someone might say, well, but with current medicine it is no longer necessary. ¿Estás seguro? Muchos medicamentos te curan por un lado y te dañan por otro. Are you sure? Many medications cure you on one hand and harm you on the other. Por eso tantas personas recurren a la medicina alternativa. That's why so many people turn to alternative medicine. Por otro lado, en este contexto también se encuentra el elemento pecado. On the other hand, in this context, we also find the element of sin. No que el pecado sea la causa de todas las enfermedades, pero de algunas sí. Not that sin is the cause of all illnesses, but it is the cause of some. De ahí que dice el texto, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. That's why it says, confess your offenses to one another and pray for one another so that you may be healed. Por cierto, la palabra ofensas ahí es traducida en el griego como pecados, es decir, amartía en el griego, pecados. By the way, the word offenses there is translated in Greek as sins, hamartia. No es confesar nuestros pecados a un sacerdote, sino nuestros pecados si hemos pecado contra un hermano, confesarle y que nos perdone. I'm telling out of this. It's not to confess our sin to a priest, but to confess one another our sins. Amen. Yeah. Pablo nos dice que en la iglesia de Corinto había muchos enfermos, muchos debilitados y otros que habían dormido, es decir, habían muerto. Paul tells us that in the church at Corinth there were many sick, weak, and others who had died. That's 1 Corinthians 10:30. En ese tiempo, en aquella iglesia, habían divisiones y abusos en la cena del Señor. At that time, in that church, there were divisions and abuses in the Lord's Supper. Cuando hay división en una iglesia, las ofensas entre hermanos son graves. When there is division in a church, offenses between brothers are serious. Si has vivido una división, lo sabrás por experiencia. If you have experienced a division, you will know it from experience. Y uno de los propósitos de participar de la cena del Señor It's one of the purposes of participating in the Lord's Supper. es la de darte la oportunidad de reflexionar si en tu corazón hay una ofensa contra Dios o contra tu hermano. It's to give you the opportunity to reflect if there is an offense against God or against your brother in your heart. Y puedas arrepentirte. Si no lo haces, participarás de la cena del Señor indignamente y estarás expuesto al juicio de Dios.
And you can repent. If you do not do so, you will participate in the Lord's Supper unworthily, and you will be exposed to the judgment of God. La enfermedad, la debilidad, incluso la muerte les vino a esos hermanos por no reconocer y confesar sus pecados. Illness, weakness, and even death came to those brothers for not recognizing and confessing their sins, Participando así indignamente de la cena del Señor. thus participating unworthily in the Lord's Supper. Yo doy gracias a Dios que en el texto no dice si hay alguno enfermo entre vosotros, I thank God that the text does not say, if there is any sick among you. que llame a los que tienen dones de sanidades en la iglesia. Let him call those who have gifts of healing in the church. Porque alguien podría objetar que los dones milagrosos cesaron. For someone might object that the miraculous gifts cease. Pero los ancianos siempre estarán presentes en las iglesias. But the elders will always be present in the churches. Y han sido comisionados por Dios, como lo fueron los discípulos y apóstoles del Señor, para orar por los enfermos, como aquí vemos en su palabra. And they have been commissioned by God as the disciples and apostles of the Lord were to pray for the sick, as we see it here in this Así que word. oremos los unos por los otros, pero también demos la oportunidad de orar por los enfermos, si estos nos piden que oremos por ellos, ungiéndoles con aceite. Let's pray. Y oremos. So I'm going to make a call now. Yeah. If anyone would like to be to pray for him as with oil, to be anointed, to give the opportunity to the Lord to heal him, as it is written in His Word. Yeah. Okay. Así que voy a dar la oportunidad, si alguien quiere que se ore por él ungiéndolo con aceite, como hemos visto en su palabra, y que sea el Señor quien sane, pues lo que pueda venir al frente.